Bueno, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a tratar de entender qué es lo que significan las siglas ORM y para qué se utilizan dentro del ámbito de la programación. Hoy en día las aplicaciones para almacenar la información de manera persistente hacen uso de motores de base de datos como SQL Server, Oracle, MySQL, Postgres. Comúnmente llamamos a estos motores RDBMS o Relational Database Management System. Estos motores de base de datos utilizan el lenguaje SQL para poder manipular y administrar los datos. SQL por sus siglas en The Structured Query Language o lenguaje de consulta estructurado. Este es un estándar pues en los motores de base de datos relacional. Por lo que los programadores debemos entonces aprender adicionalmente al lenguaje de programación backend que estemos utilizando para nuestras aplicaciones, eh, aprender también el lenguaje SQL. Es ahí donde aparece este nuevo modelo de programación que es llamado ORM por sus siglas en inglés de Object Relational Mapping o mapeadores de objetos relacional. Lo que hace es crear una capa lógica adicional para extraer el uso del lenguaje SQL, o sea que ya los programadores no debemos preocuparnos por aprender este nuevo lenguaje, sino que por medio del mismo lenguaje, o sea, una librería que se agrega o añade al lenguaje, se crea como una especie de base de datos virtual en la cual entonces el programador simplemente hace uso de las funcionalidades, métodos, objetos que provee dicha librería para interactuar con la base de datos. Es así como el ORM aparece como un puente entre la base de datos física y, y el lenguaje de programación. ¿Cierto? Entonces nos da la facilidad y agilidad para crear entonces las aplicaciones. Bueno, la consecuencia directa de los RMS es que ellos tienden a liberarnos de la escritura o generación manual de código SQL necesario pues para gestionar las consultas de persistencia de datos a nuestros motores de bases de datos. Es así como las entidades o los objetos de las bases de datos creadas en esta base de datos virtual pueden ser manipuladas por medio de algún tipo de lenguaje dependiendo del ORMS pues, que hayamos seleccionado. Bueno, existe una multitud de ORMS en el mercado, dependiendo del lenguaje. Inclusive también existen ORMS para frameworks. Entre los más destacados se encuentra Active Record de Ruby, Eloquent de PHP, Piwi de Python, SQL Alchemy de Python o SQL Alchemy, no sé cómo se pronuncie, Entity Framework de C Sharp y Hibernate de Java. Bueno, entre las ventajas hemos visto que ORM provee una capa de abstracción de alto nivel sobre la base de datos relacional, que permite escribir código en lugar de SQL directamente para crear, para leer, eliminar, actualizar datos en el esquema de la base de datos. Los desarrolladores entonces pueden utilizar cualquier lenguaje de programación para hacer estas manipulaciones a los datos. Entonces eso lo que nos da es una agilidad en el tiempo de desarrollo y ya que el programador lo que utiliza es el lenguaje en el cual se sienta más cómodo pues para desarrollar y hacer como todas las consultas. Otra ventaja que podría dar el ORM es que cuando se necesita realizar un cambio de motor de base de datos es mucho más fácil realizar entonces algunos pequeños cambios en el código para que la nueva base de datos quede lista, mientras que ya en el código SQL si hacemos de pronto cambios
pueden ser un poco más traumático dichas actualizaciones. Entre las desventajas que tenemos al utilizar ORM está que puede bajar el rendimiento. ¿Por qué? Porque como estamos adicionando una capa adicional y entonces el proceso ya tendría que pasar por una parte de traducción de lo que es la consulta de el ORMS a la consulta de SQL. Entonces ahí estamos sacrificando eficiencia en la ejecución del programa. Desde el punto de vista de la estructura del sistema, los sistemas que usan ORM son generalmente sistemas de múltiples capas y entre más capas menor será la eficiencia. También como ORM es un enfoque orientado completamente a objetos y la orientación a objetos tiene también un cierto impacto en el rendimiento. Cuando desarrollamos sistemas que generalmente hay problemas de rendimiento, los problemas se ven principalmente por el uso incorrecto de algoritmos y ORMS no hace pues las consultas más eficientes pues hacia la búsqueda o actualizaciones en los datos. Entonces por eso puede provocar una merma en el rendimiento. También cuando las consultas se vuelven complejas, quizá convertir esa consulta eh, en el lenguaje que utiliza el ORM puede ser más dificultoso que realizar la consulta directamente en SQL. Tiende entonces también a dificultarse para casos muy específicos, ¿cierto? Para proyectos demasiado eh, grandes y que pronto necesiten de unas consultas súper especializadas, el ORM puede que no las soporte o puede ser más dificultoso hacerlas en el ORM que directamente en el lenguaje SQL, para tenerlo presente. Como último consejo, el deber ser es que realmente el programador sí se esfuerce por aprender SQL y utilice simplemente la herramienta para realizar el desarrollo ágil, pero no para saltar realmente el conocimiento y comprender realmente lo que debe hacer el proceso de consulta directamente en la base de datos. Realmente cuando los proyectos se vuelven grandes, ya el ORMS entonces realmente se queda corto y la idea es que el desarrollador comprenda, aunque utilice el ORMS, realmente qué es lo que está pasando por debajo en el motor de base de datos para de pronto si en algún momento se presentan dificultades de rendimiento, pues ya sabe cómo atacar dicha inconsistencia.